Protocolo de actuación para la industria frente al coronavirus. Los objetivos de este protocolo de actuación son la implantación de medidas para garantizar la salud de las personas, el control de propagación del virus y garantizar la continuidad de la actividad industrial para evitar un grave impacto económico. Medidas de organización. Debemos intensificar la limpieza, mantener las distancias de seguridad, así como utilizar pañuelos de usar y tirar y guantes. Además, se deberán colocar contenedores cerrados específicos para estos residuos. Todas las personas del sector industrial tienen especial responsabilidad para garantizar el cuidado de la salud y el mantenimiento de la actividad económica. Estas son las principales medidas del protocolo de actuación para la industria. Controles previos al trabajo. Es importante comprobar la ausencia de sintomatología como tos, problemas respiratorios o fiebre. En caso de presentar síntomas, quédate en casa. Higiene personal. Lávate las manos a menudo con agua y jabón. Al toser o estornudar, cúbrete la boca y la nariz con el codo o un pañuelo. Evita tocarte los ojos, la nariz o la boca y aumenta la limpieza de superficies. Distancias de seguridad. Es importante mantener la mayor distancia posible entre trabajadores. Garantizar la distancia de 1,5 metros en todos los casos y utilizar mascarillas si el servicio de prevención de la empresa así lo indica. Limpieza y desinfección de las instalaciones. Utiliza dilución recién preparada de lejía comercial y agua con las concentraciones indicadas. Personas con sintomatología. En caso de presentar síntomas respiratorios, no acuda al trabajo hasta que no se haya descartado la infección por coronavirus. Si sospecha de una posible infección, debe contactar con el servicio de prevención de la empresa y con su médico de cabecera. Tienes disponible el protocolo en la siguiente dirección. Protégete, cuídate y lee el documento.